Conéctate con la salud. Conéctate con la salud. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate. El pasado 26 de septiembre recordamos el Día Mundial de la Anticoncepción y el 28 la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, principalmente en las mujeres. Para abordar estos temas, saludo a la antropóloga Karen Xiomara Lara Jiménez, así como a las médicas pasantes de servicio social, Ángeles Zárate Bautista y a Mesli Hurtado Sendón. Muy buenas tardes a las tres. ¿Pudieras abrir, por favor, tu micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ángeles, abrimos contigo. Queremos saber más bien el uso y el acceso a los métodos anticonceptivos es un derecho y bueno, si es así, ¿cómo y cómo lo hago valer? ¿O cómo lo hacemos todas y todos hacemos valer? Ok, bueno, buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. El uso y el acceso a métodos anticonceptivos sí es un derecho como tal. Esto de acuerdo con la norma oficial 005 SSA2 de 1993, pero es importante definir antes que nada qué es un método anticonceptivo. Pues bien, es cualquier acto, dispositivo o medicamento que se usa para impedir la posibilidad del embarazo. Puede ser usado tanto por mujeres como por hombres y bueno, es para planificar si quieren tener o no tener hijos, cuándo y cómo pueden tenerlos. Y bueno, de acuerdo a lo que es la norma oficial, se establece que existe un programa nacional de salud sexual y planificación familiar, que esto implica que existen políticas y reglas para que se pueda garantizar toda la información y las personas tengan derecho de decidir si quieren o no quieren tener hijos. Entonces, tiene como objetivo la promoción de la salud y la salud reproductiva, y esto, de esta manera se garantiza que todos los métodos anticonceptivos sean distribuidos en los centros de salud de manera gratuita y se pueda brindar información igual de manera gratuita. Esto puede ser, y es importante resaltarlo, desde los 10 años de edad. No hay ningún problema, pueden acudir sin la necesidad de que vayan con un adulto, solamente firmando un consentimiento informado, y de esta manera se les da la información, el método anticonceptivo que deseen, sobre todo para los adolescentes que muchas veces tienen miedo de recurrir a estas instancias de salud porque creen que necesitan ir con sus padres y que no se les puede brindar la información. Desde ahí estaríamos empezando con un primer tabú. A lo mejor escuchar 10 años podría alarmar porque, bueno, dice que a lo mejor es una edad, o se dice que es muy pequeñita la persona, ¿no? Para recibir este tipo de información. Y qué bueno que aclaras, qué bueno que no es forzoso que a lo mejor vaya acompañado con un adulto, porque esa también es como que otra barrera, ¿no? Claro. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista tú como médica para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, en especial de las mujeres? O porque más bien cambio la pregunta. ¿Por qué es importante que una o un profesional de la salud nos proporcione la información sobre los métodos anticonceptivos que existen? Ok, es muy importante que un profesional de la salud brinde la información porque un profesional de la salud está capacitado como tal para realizar este tipo de información o de este tipo de orientación. Porque si se basan en el uso, por ejemplo, muchas veces de es que mi amiga me recomendó, o la comadre, etcétera, etcétera, muchas veces caemos en este tipo de situaciones de que cada cuerpo es diferente, entonces se debe de establecer un método anticonceptivo de acuerdo a cada tipo de cuerpo, a cada situación, a cada edad. Varía mucho si es una persona o una mujer de 20 años saludable a una persona de 45 con diabetes e hipertensión. Entonces es muy importante particularizar lo que son los métodos anticonceptivos, y de esa manera, particularizando, pues solamente lo puede hacer un médico que puede enfocarse en las diferentes esferas que implica todo lo que es una planificación familiar y una salud
sexual responsable. O entonces, ¿podrías, por favor, explicarnos cuáles son los métodos anticonceptivos que existen y a lo mejor qué aspecto más importante debemos de tomar en consideración de cada uno? Claro, hay muchos métodos anticonceptivos, es un abanico bastante amplio. Hay diferentes métodos y pueden ser los hormonales. Los hormonales pueden ser orales, inyectables, el implante subdérmico, el parche, pueden ser de barrera, que es el condón femenino masculino, los espermicidas, el dispositivo intrauterino, los definitivos, que son la vasectomía o la oclusión tubárica bilateral y o salpingoclasia, como sea que la conozcan, y los naturales, que son los de ritmo, calendario, temperatura basal, moco cervical y coito interrumpido. Es importante puntualizar que los naturales no son tan efectivos porque dependen de muchos factores. Por ejemplo, el ritmo y el calendario es si las mujeres son regulares. Si una mujer no es regular, entonces no puede ocupar este tipo de método, porque no va a ser preciso. También es importante saber que aunque tú seas regular, tu regla se puede retrasar o adelantar si estás estresada, si tomas algún medicamento, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tengan en cuenta que no son tan eficaces. Ahora, la temperatura basal se refiere a que tu temperatura aumenta 1 grado cuando tienes la ovulación. Entonces, en este aspecto, tu temperatura puede variar porque tienes gripa, porque tienes una infección estomacal, entonces tampoco es tan efectivo. Y el moco cervical es medir la densidad del moco o sentir la densidad del moco para ver cómo está esta situación. Y esto puede cambiarse si es que tienes una infección vaginal o por si usas duchas vaginales, etcétera, etcétera, puede cambiar la densidad del moco. Y ahora vamos con el coito interrumpido. Esto es muy frecuente cuando las parejas no quieren utilizar condón y entonces dicen, bueno, si yo no eyaculo dentro de ti, no hay posibilidades de que te puedas embarazar. Eso no es cierto porque como tal existe líquido preseminal y esto son pequeñas gotitas como tal antes de la eyaculación que pueden contener espermas y esos espermas pueden llegar a fecundar el óvulo. Por lo tanto, no tampoco es tan efectivo. Entonces, se recomiendan los siguientes, que sería el implante subdérmico. Este implante es un pequeño dispositivo como del tamaño de un fósforo que se coloca en el brazo, en la parte superior. Tiene que ser colocado por un profesional de la salud o un médico, se aplica con anestesia local, tiene una eficacia del 99.95% y puede ofrecer una anticoncepción segura y a largo plazo. La ventaja que te ofrece es que no te tienes que estar acordando de tomarlo diario o ir cada mes al médico, etcétera, etcétera. Y puede ser durante un plazo de 3 a 5 años. Lo que hay que recordar es que este método no te confiere protección contra enfermedades de transmisión sexual porque no es un método de barrera. Otro método de larga duración es el dispositivo intrauterino. Este puede ser tanto la T de cobre como la T hormonal. La T de cobre te puede durar hasta 10 años y la hormonal puede ser de 3 a 5 años dependiendo la marca. Tiene una efectividad del 99.2% hasta el 99.8% y te puede ayudar a regular tu menstruación, solamente que si aplicas el DIU o la TD hormonal, los primeros meses sí puedes presentar algunos sangrados de manera irregulares, eh, pero la ventaja es que si sufres de dolores menstruales, los reduce y tampoco como tal te cubre una enfermedad de transmisión sexual. Ahora hablando sobre los más comunes o los más usados, que son la inyección anticonceptiva, esta se usa de 1 vez al mes o cada 3 meses, dependiendo la versión que tú quieras utilizar. Tiene una eficacia del 99%, es muy discreta. Digamos, puedes aplicar la inyección, es 1 vez al mes y no tienes que volver a acordarte sobre eso. Y lo único malo o la desventaja que podría tener es que puedes tener aumento de peso o menstruaciones irregulares, pero te puede regular la menstruación y puede hacer que tus ciclos sean, si duras 7 días menstruando, los puedes reducir a 5 días y el flujo es menos abundante también.
Este principio también se usa con lo que es el parche. Solamente la desventaja del parche es que la colocación es visible, es decir, tú te lo tienes que colocar en el brazo y se ve que traes un parche, también te lo puedes colocar en el abdomen o en la pierna, etcétera, etcétera, siempre evitando la zona de las mamas porque sí puede generar un poco de fibrosis, pero lo importante es que te acuerdes de cambiarlo cada semana y sobre todo, si se despega de algún lado o de alguna esquina, es importante que lo pegues nuevamente y se adhiera bien, si no, no se produce la efectividad deseada, que es de un 99%. También están las píldoras anticonceptivas. Estas vienen en versiones de 24 por 4 y de 21 por 7. 24 días de hormonales y 4 días de placebo como tal, que es durante el periodo donde ocurre tu menstruación, tienen una eficacia del 98% y pueden reducir el riesgo de cáncer de ovario, de endometrio y de anemia ferropénica, pero podrían causarte dolores de cabeza y también si padeces hipertensión o migraña, pues no son recomendables para ti. Por eso se debe de personalizar mucho la utilización de los métodos anticonceptivos. Y los más comunes o el más común que se utiliza es el condón, ¿no? El condón masculino que todo el mundo conoce, que viene en diferentes sabores, métodos, colores, etcétera, etcétera. Y este tiene una eficacia del 85 al 95%. Lo importante, lo que me gustaría destacar de esto, es que nunca se les ocurra utilizar un doble condón. No brinda mayor protección, todo lo contrario. Si utilizas un doble condón, la fricción puede romper los dos condones y es más fácil que haya un embarazo, o uno de los condones puede quedar dentro de la cavidad, ya sea la cavidad vaginal o la cavidad anal si es que estás teniendo sexo anal. Entonces, es una visita a urgencias seguro y va a ser más penoso si no quieres que se enteren tus padres, se van a terminar enterando por este tipo de situaciones. Entonces, es importante que conozcan cómo se tiene que utilizar de manera efectiva y este es el único método que te protege contra las enfermedades de transmisión sexual. También existe el condón femenino, pero es de un costo más elevado. Es un solo condón, son dos arillos, un arillo duro y otro arillo flexible. El arillo flexible es el que va introducido dentro de la vagina y el arillo duro queda por fuera y protege todo lo que es el área genital o una gran parte del área genital. Entonces también te protege contra enfermedades de transmisión sexual. Se puede colocar 1 hora, 2 horas antes. El problema es dónde conseguirlo. Y lo pueden conseguir en sex shops. No es tan fácil que se los den de manera gratuita porque no es tan común por los costos y bueno, puede ser de difícil colocación. Y como último punto que me gustaría hablar es sobre la pastilla de emergencia. Esta pastilla es como tal un anticonceptivo de emergencia. No, hay que aclarar que no es una píldora abortiva. Esto no, si ya está la implantación o si ya llegó a ocurrir la implantación, por ningún motivo va a interrumpir el embarazo. Entonces, eh, si ya estás embarazada y la tomas, no vas a abortar. Es disponible sin receta, puede ser de uso incluso para las adolescentes y puede funcionar hasta los 5 días. Pero durante las 24 a las 72 horas es el tiempo recomendable de uso. Después de las 72 horas y hasta terminar los 5 días después del coito, eh, disminuye su eficacia hasta un 75%. Por lo tanto, es importante que sepan que mientras más días pasen, menos eficaces y que no debe de utilizarse más de 2 veces al año por la misma situación, disminuye su eficacia. Entonces, pues esos son los métodos más importantes, más comunes y también resaltar que si no utilizan ningún método anticonceptivo, la probabilidad de un embarazo es más del 85%. Eso sería básicamente todos los métodos más comunes. Pues ahí está toda la gama donde todas las personas pueden elegir y
Abro ya el micrófono a la antropóloga Karen Xiomara Lara Jiménez, quien ahorita nos acaban de hablar, la doctora Ángeles, de los métodos anticonceptivos, porque es importante que tengamos una educación sexual integral ya desde el momento en que la doctora nos está diciendo que pues nosotros como personas podemos tener acceso a información a partir de los 10 años. Sí, muchas gracias, maestra Carla, por la invitación. Y pues bueno, acerca de tu pregunta, me parece desde mi perspectiva que es muy importante tener una educación sexual integral, esto debido a que pues la información en realidad no se debe prohibir. La información debe estar siempre presente, sobre todo porque somos pues personas que queremos conocer cosas, ¿no? Queremos saber incluso de las cosas que no nos han platicado, que no nos han informado. Y pues por eso creo que la información no se debe prohibir, ni mucho menos para la infancia. Entonces, por eso creo necesario que una educación sexual integral debe ser incluida desde que los infantes están ingresando en una educación preescolar. Lamentablemente muchas personas, y lo hemos visto en las redes sociales, que pues piensan que una educación sexual tiene que ver con enseñar pornografía, ¿no? Enseñar cómo es el coito, ¿no? Enseñar esta parte de la erotización. Sin embargo, no es así. Tener una información de educación sexual integral es pues conocer cuáles son los riesgos, ¿no? De las enfermedades de transmisión sexual, cómo puedes evitar un embarazo no planeado, ¿no? Sobre todo, estaba leyendo las noticias que Puebla forma parte, ¿no? Del segundo estado de toda la República Mexicana en embarazos no deseados para adolescentes, mujeres adolescentes. Entonces, esto es un caso muy, muy grave, ¿no? Es información que se debe siempre se debe de mantener ahí, sobre todo para adolescentes, niños, niñas y para gente universitaria, ¿no? Todo esto para pues promover, ¿no? Relaciones responsables, relaciones informadas, y bueno, eso es lo que yo podría agregar acerca de una educación sexual integral. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó despenalizar el tema del aborto. Mesli Hurtado Sendón, desde el punto de la perspectiva médica, ¿qué hay sobre el aborto legal y seguro? ¿A partir de qué mes de la gestación se puede practicar? Platícanos, porque de ahí me gustaría conocer también con Karen, por qué la sociedad estigmatiza mucho a las mujeres que realizan el aborto, se practican un aborto. Sí, muchas gracias primero que nada por la invitación que se me hizo. Y pues bueno, se habla de un aborto legal y seguro cuando este se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación, es decir, en el segundo mes del embarazo, y se lleva a cabo bajo condiciones legales y médicas específicas que van a resguardar la integridad de la mujer en ejercicio de una maternidad libre, informada y responsable. En la Ciudad de México incluso se puede realizar hasta las 20 semanas de gestación, por lo menos como un medio para salvar la vida de la mujer o donde el embarazo es resultado de una violación o de incesto. Karen, ¿te escuchamos? Sí, gracias. Sí, efectivamente. Bueno, desde mi perspectiva, desde la antropología, pienso que hay un tema muy de trasfondo en este tema acerca de por qué la sociedad ha estigmatizado a las mujeres que han realizado el aborto, sobre todo porque desde que somos niñas, incluso desde que antes de nacer, desde que estamos en matriz, ¿no? De nuestra madre, nos hemos bañado o nos han bañado, mejor dicho, con información de que pues las mujeres son quienes deben de ser felices, ellas deben de llegar al matrimonio y con ello deben de tener hijos, tener hijas. Por lo tanto, cuando se rompe con estos roles de los cuales nos han enseñado desde que somos niños, desde que somos niñas, inmediatamente se empieza a cuestionar la feminidad de la mujer.
¿cómo es posible que ella abortó? O sea, ella está en una, ella no está cumpliendo con esos roles esperados de su género, ¿no? De su feminidad. Se ha pensado que, pues, las mujeres deben de ser felices con la maternidad, ¿no? Y por lo general no se cuestiona a las paternidades ausentes. Siempre se está sobre la lupa, ¿no? Siempre está sobre la lupa aquellas mujeres que deciden, pues, abortar o no ejercer su maternidad, ¿sí? O aquellas mujeres que sí deciden ejercer maternidad, pero pues por cuestiones laborales, pues tienen que salir a trabajar y pues dedican un tiempo menor a sus hijos, a sus hijas y dedican un tiempo mayor hacia sus cuestiones laborales, ¿no? Entonces, por lo general, lamentablemente en esta sociedad patriarcal siempre ha estado bajo la lupa, bajo observación, ¿no? Las conductas culturales, ¿no? Estos roles culturales que se les ha asignado a las mujeres. Mesli, sabemos que desde la rama de la medicina pues hay un punto de vista referente al tema del aborto. Pero ¿cómo podemos como médicas, como médicos, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas en esta ocasión de las mujeres referente al tema del aborto? Pues primero que nada, en lo personal, yo creo que todo personal del área de la salud debemos de conocer esos derechos sexuales y reproductivos para así poder garantizar su cumplimiento y no violarlos durante la atención médica y hospitalaria que podemos brindar. Porque también es bien sabido que existe demasiada violencia ginecobstetra en la mayoría de los establecimientos de salud. Por otra parte, de que haya una educación sexual, como ya se ha estado manejando, a cualquier persona que lo solicite, independientemente de su edad, de su sexo, de su religión o entre otras cosas. Y para que con ello, con toda esta información que la persona tiene, pueda tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre sus vidas. Karen, ¿qué elementos consideras que pueden estar condicionando el tema del aborto desde la mirada antropológica? Porque seguimos que, digamos, las perspectivas de las personas pues siguen polarizadas con este tema, ¿no? Así es, maestra Carla. Sí, efectivamente. Bueno, desde la perspectiva antropológica y sobre todo desde mi perspectiva, pues me gustaría comentar que el tema del aborto es pues el iceberg, ¿no? De la cuestión femenina. Eso es algo muy importante a puntualizar. Es algo que siempre está en cuestión, siempre se está cuestionando este tema, siempre está en debate. Yo considero que hay tres aspectos importantes sobre estos temas: el económico, el sociocultural y el histórico. Todos ellos van de la mano, por supuesto. Y bueno, ¿por qué el económico? Primero que nada, cabe destacar que estamos viviendo en una sociedad en la cual el sistema no capitalista, el sistema neoliberal en el que estamos viviendo, ha precarizado, ¿no?, los salarios, sobre todo para las mujeres, ¿no? Y sobre todo para aquellas mujeres que deciden eh, no casarse y que además desean tener hijos. Estamos viviendo en una sociedad en la cual también los contratos laborales son de corto plazo, es decir, ya no es muy difícil ahora conseguir un contrato laboral, ¿verdad?, en el cual ya te den una jubilación, una pensión, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones económicas que se han implantado en mayor parte de, pues, de el territorio mundial, sobre todo en México, ¿no? Ha hecho que las mujeres pues se cuestionen: ¿cómo voy a tener yo un hijo? ¿Cómo voy a tener yo una hija si apenas si un salario mínimo, ¿no?, de 9,000 pesos mensuales me va a alcanzar para tener hijos, ¿no? Mantener. Y de aquí viene también el tema de los derechos humanos. ¿Cómo yo con esa cantidad y con un contrato a corto plazo puedo ya dar una vida digna a una nueva persona, ¿no? Entonces, es por eso que también se ha cuestionado el hecho de que, pues, la maternidad debe ser una elección de la mujer, ¿sí?
Y bueno, sobre todo porque el sistema pues capitalista hace que pues las mujeres, o nos han educado que las mujeres debemos ser madres. Entonces, bueno, ese es por un lado, por el lado económico, por otro lado, el sociocultural. El hecho de cómo a nosotras, sobre todo las mujeres, nos han educado, como lo decía a un principio yo, nos han educado a que nosotras somos las que debemos, sí, casarnos, ser felices con nuestras parejas y tener hijos. Y además, nosotras debemos educar a los niños, a las niñas, ¿sí? Y bueno, Karen, todo este esto, tema es un tema muy amplio. Yo espero que exista un espacio para seguir abordando este tema. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, Ángeles Zárate Bautista. Muchísimas gracias, Mesli Hurtado Sendón, Médicas Pasantes. Gracias, antropóloga Karen Xiomara Lara Jiménez. Yo soy Carla Blázquez. Les invito a que nos conectemos el próximo miércoles. Conéctate. Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Hasta el próximo.